Y en este segmento especial de Semana Santa, fe y devoción, justamente vamos a hablar de estos aspectos históricos, aspectos que es importante también en conocer, porque ya la Semana Santa es patrimonio cultural intangible de la nación. A cuenta regresiva, la Semana Santa es única, pero es necesario conocer esos antecedentes históricos. Hoy nos acompaña también nuestro invitado especial. De hecho, ayer también nos estuvo acompañando, licenciado, para seguir abordando este tema. Y hoy vamos a hablar de la historia de las imágenes. Bienvenido. Gracias, Diana, gracias a Telediario, y pues es un gusto volver a platicar con todos ustedes de un tema que también es otra de las columnas vertebrales de nuestra Semana Santa, la imaginería de nuestro país. Definitivamente, licenciado Walter Gutiérrez, hay que mencionar y resaltar su participación, historiador, catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una amplia trayectoria, pero también con mucho aspecto de fe y devoción. Es interesante hablar de este tipo de imágenes de Jesús, porque hay distintos tipos. ¿Por qué se debe esto, licenciado? Bueno, lo que sucede es que hay una serie de representaciones que es necesario proponerle a la gente para que haga un camino que lo conduzca en la meditación por todos los momentos claves de la pasión de Jesús. Por eso es que uno encuentra imágenes como Jesús del prendimiento, Jesús del pensamiento, Jesús azotado, Jesús de la caída, Jesús camino al Calvario, crucificado y sepultado. Es decir, hay una diversidad de iconografía de Jesús porque es necesario para que la gente haga todos los pasos, ¿verdad? Toda la sucesión de hechos y que complete la meditación de la pasión de Jesús. Esa sería la razón por la cual la Iglesia nos propone toda esta variedad de imágenes. La veneración de imágenes también tiene su antecedente, porque si bien es cierto, la cultura predominante antes de la venida de los españoles era justamente los mayas. Se dice que eran politeístas, aunque ellos siempre decían que había uno central, el corazón del cielo. Pero ¿de dónde surge esta herencia cultural de una veneración a las imágenes como tal, como hoy la conocemos? Bueno, este es un proceso sincrético, Diana, muy interesante, porque efectivamente la religión católica, por lo menos desde el siglo VII, segundo concilio de Nicea, dice que es válido, ¿verdad?, la veneración de las esculturas o de las imágenes, porque nos conducen directamente al objeto que veneramos, a la persona que veneramos. Es decir, si tenemos un cuadro de la Virgen, ese cuadro nos recuerda justamente a la Virgen María y por lo tanto le podemos rendir tributo a través de esa representación. Pero la cultura maya, y de hecho casi todas las culturas mesoamericanas y las culturas andinas tienen una predilección especial por la representación escultórica. ¿Por qué? Porque es tridimensional, es mucho más convincente reflexionar, meditar, sentirse cercano a un objeto que usted puede rodear, que usted puede sentir, que usted puede palpar, que usted lo puede ver, a un objeto que está solamente bidimensional. Entonces, hay en las culturas mesoamericanas y en la cultura maya una propensión a acercarse a la escultura. Entonces, nosotros tenemos las dos herencias, la herencia maya y la herencia católica, y eso nos hace justamente cercanos a las esculturas, y diríamos entonces que por eso es un proceso sincrético. Lo escucho hablar y fragmentos del famoso libro La Patria del Criollo se vienen a mi mente, también las narraciones de cómo fue encontrado el Popol Vuh en la iglesia ya en Chimaltenango, y viene esa mezcla, como usted dice, de sincretismo. Es necesario también aclarar, porque según antecedentes históricos, la evangelización también fue un ingrediente importante de la conquista española, licenciado. Claro, y en ese sentido, la utilización de la obra de arte, en este caso la escultura, es fundamental, porque imagínense ustedes, estamos hablando del siglo XVI, y ¿cómo explica usted a las personas que se están incorporando, aunque sea a la fuerza, al sistema de pensamiento católico y occidental, las verdades de la religión, ¿verdad?, por lo menos de los que creían en ese momento? Entonces, una escultura explica de una manera gráfica. Entonces es necesario en ese proceso de evangelización del siglo XVI contar justamente con un programa iconográfico que le permita a la gente entender ciertas cosas, ¿verdad? Entender que hay una mamá de Jesús, ¿verdad?, que hay un Jesús sufriente y que hay un Jesús glorioso, ¿verdad?, pero de una forma gráfica. Por eso es el éxito de las esculturas en el siglo XVI, porque si usted no sabe leer o no se puede entender muy bien por el idioma, en ese momento es una barrera, la escultura le va a solucionar el problema. Hay expertos, historiadores, que van analizando justamente la Biblia,
el Popol Vuh, y dicen, van ingredientes muy específicos como el inicio de la vida, el Génesis, como se conoce en la Biblia. En el Popol Vuh también hay un fragmento muy especial de cómo inicia la vida, pero usted hace mención de esos íconos que se necesitaban para poder terminar de anclar. Licenciado, ¿qué antecedentes se tienen de cuáles fueron las primeras imágenes que vinieron aquí en Guatemala? Esto también tiene que ver con la forma en que la Iglesia Católica y los españoles tienen una necesidad de comunicar algo. Las primeras esculturas y pinturas que hay registradas en nuestro país no tienen que ver con la pasión de Jesús, que eso es muy interesante. Es decir, este tiempo de la Semana Santa no fue el privilegiado a la hora de llegar. El privilegiado es mostrar a María como mamá. Es la maternidad el gancho primario. Después se presenta a María como doncella y ya por ahí entonces empiezan a aparecer las imágenes de Jesús y de la Virgen sufriente, pero eso ya es hasta más o menos 1570 en adelante. Lo primero es la maternidad, presentar a una madre con su hijo, que también tiene sentido, ¿verdad? Porque eso acerca a la gente, no la aleja. Y usted mencionaba algo, al final de cuentas es una práctica que se extiende por toda América, Centroamérica, Latinoamérica, en fin, y cada país le va colocando su ingrediente, pero la Semana Santa, la representación de la Semana Santa como tal, es única en nuestro país. Sí, y eso se debe en parte también a la riqueza escultórica que se generó en nuestro país durante la época de la colonia. Dentro de todas las escuelas hispanoamericanas, y yo le agregaría también al Brasil, la Escuela Escultórica de Santiago de Guatemala es fundamental, es determinante por los altos niveles de calidad que alcanzó. Y eso de alguna forma se prolonga en la historia y nos convierte hasta el día de hoy en poseedores de un tesoro artístico que conmueve a la gente en Semana Santa, que la llama en Semana Santa y que nos hace acompañarlos durante todo este tránsito, ¿verdad? Y por eso es que podríamos decir con mucho orgullo que esta es otra parte de esa riqueza de la Semana Santa guatemalteca que la hace única. Usted habla de esa riqueza, justamente de ese aporte que Guatemala tuvo en el arte para el resto del mundo, por toda esa riqueza de artesanía, directamente de las esculturas, en fin. Pero hasta la fecha, ¿han perdido popularidad esos talleres de imágenes religiosas? Le hago esta pregunta porque también había antes la costumbre que en las diversas fincas existía una capilla, existían imágenes, en las casas se procuraba tener como patrimonio de la familia una imagen de tal y tal, la Virgen de tal y tal, pero ahora vemos cómo prácticamente se ha ido olvidando esto, siendo una herencia familiar. Sí, esto es importante de mencionar porque la Escuela Escultórica Guatemalteca que mencioné hace un momento, que fue muy famosa durante la época de la colonia, llegó bastante aceptable hasta principios del siglo XX. Después tuvimos un decaimiento muy serio y entonces pues hay que entender que entró, por ejemplo, las imágenes seriales hechas con yeso. Hoy tenemos imágenes con resina, con fibra de vidrio, y eso merma la calidad de los objetos. Pero creo que las familias, las que son poseedoras de bienes artísticos relacionados con la pasión, las cuidan muchísimo. Y también es interesante reconocer que en los últimos años ha habido como un repunte de cuidado, ¿verdad?, de estas esculturas. Y pues claro, hemos también conocido artistas nuevos que están tratando de sostener esta tradición escultórica y de que las familias pues puedan hacer nuevamente un patrimonio. ¿Hay pioneros en cuanto a esculturas que marcan la historia de Guatemala? Claro, tenemos nombres muy interesantes. El de Quirio Cataño, que en realidad es un contratista, pero que efectivamente sabe hacer todos los trabajos, es fundamental porque es del siglo XVI. Pero tenemos nombres interesantísimos, ¿verdad? Como Mateo de Zúñiga, que es el gran escultor de mediados del siglo XVII, creador de Jesús Nazareno de la Merced, que es como el eje de la historia del arte del escultórico barroco en nuestro país. Y luego pues tenemos nombres como Blas Rodríguez, como Alonso de la Paz y Toledo, que son justamente escultores muy importantes que han sido investigados, claro que nos hace falta mucho, pero que demuestran que hay una profesionalización de la escultura. A la par de ellos, no solo el escultor, está el encarnador, que es el que le da el toque final a la escultura y que la hace humana, que en Guatemala alcanza niveles magistrales de ejecución, ¿verdad? Ese encarnado en algunas esculturas pálido, como el Jesús Nazareno de Beatas de Belén, que conmueve, el Señor sepultado, la recolección, que impacta, eso se logra por este otro tipo de artista. Entonces son dos especialidades, ¿verdad? La del tallador y la del encarnador, que
juntos forman este tesoro artístico. Ayer hablábamos sobre la historia de las hermandades, la función importante que tienen para organizar estas fechas tan importantes y que se vienen organizando desde varios meses de anticipación. Ya que usted mencionaba la recolección, hablando de las imágenes, ¿qué diferencia tanto a la Merced con la recolección? Otro muy famoso en la antigua Guatemala, la Escuela de Cristo. ¿Cuál es la diferencia en sus imágenes? ¿Hay características para resaltar? Y esto es muy interesante, Diana, porque uno pensaría que todos son iguales, ¿verdad? Claro, todos son claro. Jesús, todos son iguales, pero no es así. Cada una de estas esculturas tiene plasmado dentro de sí el espíritu, pero no pensemos en la espiritualidad, sino en el espíritu, en la esencia del escultor. Unos son más realistas, otros son más dramáticos, otros son más estoicos. ¿Por qué? Porque el artista es hijo de su tiempo. Entonces, le va a impregnar a la escultura lo que él vive en ese momento de la sociedad. Vuelvo con el tema de Jesús Nazareno de la Merced, que es la pieza fundamental del barroco guatemalteco. Cuando se hace, ¿verdad?, la ciudad es un hervidero, ¿verdad?, porque hay unas presiones enormes entre la iglesia, la parte, diríamos, criolla y la parte de la gobernación. Entonces, eso, por ejemplo, se manifiesta en esas esculturas que giran sobre sí mismas, que se retuercen, porque la sociedad es una sociedad complicada. Cuando nosotros vemos ya, por ejemplo, a un Nazareno del Calvario, o a un Nazareno de la Recolección, o a una Soledad de la Recolección, que son tan estoicos, tan rectos, tan serenos. Justamente nos colocan una imagen de Jesús Nazareno de la Merced. De la Merced, exactamente, que es el drama, ¿verdad? El drama total en el siglo XVII, complementado con objetos del siglo XVIII, como esa cruz, que es una maravilla, que es una cruz técnica de corladura decorada con plata y plata sobredorada, que hace un conjunto. Es decir, el artista impregna la espiritualidad de su tiempo en cada una de las esculturas, por eso no se parecen, ¿verdad? Claro. Y lo que usted decía, para muchos dirá, Jesús es Jesús en todas. Así es. Y prácticamente también en cada departamento, en cada lugar, van ingredientes importantes de la localidad. Así es, en algunos lugares, por ejemplo, se privilegia ese encarnado moreno, ¿verdad?, que acerca la imagen de Jesús al pueblo. Entonces, eso es como una concesión, ¿verdad?, que se hace, que estaban conscientes siempre, la iglesia la permitió y pues forma parte de esa cercanía que hay entre la imagen y la persona. Licenciado, voy a interrumpirlo, vamos a invitarlo para que siga en sintonía de Telediario al amanecer. Regresaremos hablando de justamente esos detalles, esas leyendas urbanas que acompañan también a las imágenes de cada pueblo de nuestra Guatemala. Siga en sintonía de Telediario.